Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues aquí tengo a él, a Carlos Ballester, que viene como concejal del Ayuntamiento de Totana del Partido Socialista. Carlos, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Estamos en el estudio veraniego, ¿no? En un estudio totalmente diferente, distinto y bajo las estrellas. Bueno, el paisaje, el decorado es distinto, es verdad. Sí, sí, sí. Oye, que es que habla mucho contigo y como últimamente están hablando de él, te vuelvo a preguntar. Plan general, que hemos hablado y de lo que hablaremos. ¿Cómo está el tema del plan general? ¿Es verdad todo lo que dicen por ahí algunos concejales y todo esto? Bueno, es curioso, lo más llamativo de todo este asunto es que los dimes y diretes y las peleas que ahora se plantean entre el equipo de gobierno de la Totana Izquierda Unida y el PP y el Partido Popular, que lo más curioso de todo esto es que entre uno y otro lo único que hacen única y exclusivamente es tirarse los trastos a la cabeza y demostrar unos con los otros la gran incapacidad que han tenido tanto unos como otros de sacar adelante el plan general. Durante mucho tiempo se nos culpó a los socialistas, al PSOE de Totana, de estar obstaculizando la aprobación del plan general, y aquí la única evidencia que hay es que a día de hoy el plan general sigue sin aprobar, por mucho que el alcalde ha mentido en reiteradas ocasiones diciendo que el plan general está aprobado, por mucho que mintiera en campaña diciendo que en 6 meses iba a tenerlo aprobado, por muchos esfuerzos que se han hecho por intentar aprobarlo. La gran evidencia es que a día de hoy el plan general no está aprobado por una sencillísima razón, y es que no cumple con la ley. Y lo llevamos diciendo, y tú me has oído repetirlo en infinidad de ocasiones, que este plan general, tal y como está diseñado, pues no cumple la ley. Y como no cumple la ley, la comunidad autónoma no puede aprobarlo. Es curioso que además el Partido Popular ahora saque que es que se podía haber aprobado por silencio administrativo, que lo único que hace es sacar las vergüenzas de la incapacidad que tiene la comunidad autónoma de la región de Murcia para desarrollar los expedientes que le llegan a la comunidad. Es patético que el Partido Popular se queje de que la administración regional no hace su trabajo y que por lo tanto el ayuntamiento podía haber aprobado el plan general por silencio administrativo. Debería de caérsele la cara de vergüenza al Partido Popular decir que el Partido Popular en Murcia, el regional, no es capaz, el gobierno regional del Partido Popular no es capaz de resolver los expedientes que llegan a la Dirección General de Ordenación del Territorio. Se le debería de caer la cara de vergüenza. Y luego está claro que por silencio administrativo es cierto que se puede aprobar, se podía haber dado por aprobado, pero ese acto administrativo no hubiera llegado a ningún sitio, porque estaba claro que el plan general no cumplía con los requisitos a los que obliga la ley, con lo cual pues el plan general era absurdo que se aprobara, y lo único que se hubiera generado hubiese sido una inseguridad jurídica tremenda. Pero vuelvo a reiterarme, la incapacidad del Partido Popular a nivel regional, al gobierno regional del Partido Popular, para tramitar los expedientes en tiempo y forma, de ahí que estén provocando silencio administrativo, y la incapacidad del actual gobierno municipal, que a pesar de haber prometido por activa y por pasiva que en 6 meses iba a tener el plan general aprobado, pues sigue estando exactamente igual que estaba en 2018. La incapacidad del gobierno regional y la incapacidad del gobierno municipal de avanzar con el plan general. Pero lo más triste de todo esto es que por mucho que se siga avanzando con este plan general, tiene tantos defectos en la tramitación que en cualquier momento, cuando se apruebe, cualquier particular que lleve a tribunales este plan general, y lo llevamos diciendo en infinidad de ocasiones, pues terminará tumbado en los tribunales, como han acabado muchos otros, como el de Cartagena, el de Aledo, que lo tenemos aquí muy cercano, que por defectos de forma pues terminan tumbándose. El de Totana es probablemente de los peor tramitados de todos los que se han intentado tramitar en los últimos 30 años en esta región. Incluso podría decirlo que en los últimos 60 años, que es cuando está la normativa urbanística. Carlos, entonces seguiremos hablando, seguiremos escuchando
más cosas sobre el plan general por parte de los grupos políticos o no? Y seguiremos escuchando aquello de que yo, como dijo el Señor, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. El plan general, si me elegía a mí, en 6 meses lo apruebo. Pues y vamos para 4 años. Desgraciadamente, esa opción se debería haber tomado cuando realmente se tuvo la oportunidad y se le planteó al alcalde. Tengo que reiterar, una vez más, porque además en este asunto soy tremendamente repetitivo, porque no hago más que repetirlo, pero es necesario que la gente se entere que nosotros hicimos una propuesta de rehacer el plan general en base a lo que ya había elaborado, pero para hacerlo que cumpliera con la normativa totalmente, adaptarlo a la ley, que no olvidemos que una vez que se aprobara este plan general, automáticamente hay que readaptarlo a la ley, porque está en vigor desde 2015, estamos en 2021 y todavía este plan general no contempla las disposiciones que tiene que tomar en base a la ley de 2015. Estamos haciendo un absurdo, que es aprobar una ley que sabemos que va a aprobarse, si es que se aprobara un plan general, que rápidamente hay que reformarlo, con lo cual si va de a hecho generar... está aprobado, ¿no? Claro, Con 15 pero votos a favor. es que aunque se aprobara, hay que modificarlo automáticamente porque incumple la ley actual, se está haciendo en base a la ley anterior. Es un cúmulo de despropósitos y ya lo propusimos en 2016, un calendario claro y realista, no en 6 meses, porque en 6 meses es imposible, pero sí que en 2 años el plan general, como ha pasado o ha ocurrido en otros municipios, como por ejemplo en el caso de Águila, que pueden tener un plan general aprobado, aunque no en su totalidad, pero en bastante parte del territorio, para dar cierta seguridad jurídica. Pero el problema es que además este plan general está viciado de origen, y es que si le preguntas, y te invito a que no sé quién, pero te invito a que lo hagas cuando vengan por aquí los responsables del resto de partidos, es que le preguntes qué tipo de ciudad, qué tipo de municipio vamos a tener si se aprueba este plan general. Yo prefiero este estudio que al que estamos ahí encerrados, está más verde. Ninguno te sabrá decir qué tipo de ciudad es la que está diseñada en este plan general, porque probablemente casi ninguno lo sepa. Y si alguien lo sabe te dirá, no, es que esto es algo momentáneo que podremos modificar. Lamentablemente no nos hemos planteado en el año 2021 que estamos, qué tipo de municipio, qué tipo de ciudad queremos, y eso es lo básico que tiene que plasmar el plan general. ¿Qué tipo de ciudad queremos? Si queremos una ciudad donde se concentre la población en el casco urbano, o queremos una población, por ejemplo, que es lo que fomenta este plan general, una población diseminada en zonas descontroladas de urbanismo, en casas completamente diseminadas, con lo que todo ello conlleva de sobrecoste al ayuntamiento para el funcionamiento del día a día. Nadie se lo ha planteado ni nadie se lo está planteando, lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, pero aquí lo único que se preocupan tanto Ganar Totana e Izquierda Unida como el Partido Popular es intentar culpar al PSOE de la ineficacia y la inactitud que tienen estos dos partidos para desarrollar el plan general y sacarlo adelante y aprobarlo. Carlos, ¿no sería, estoy pensando que no sería mejor encerrar a los 21 concejales en el salón de plenos y hacer como cuando se elige al Papa, hacer fumata, y mientras que no hay una fumata blanca, anteponer las ideologías políticas, poner por delante al municipio de Totana para aprobar sin siglas políticas y hacer un plan general? Bartolo, el problema es que en el siglo XXI no debe depender de 21 personas el diseño del municipio que queremos. Es que lo llevamos diciendo también tiempo. Tenemos que partir de la participación ciudadana. Los vecinos y las vecinas de Totana, ¿qué tipo de municipio, qué tipo de ciudad quieren, qué tipo de pueblo? Empezando por ahí. Somos realistas de que esto es una ciudad pequeña, es un pueblo grande, definamos qué es lo que queremos que sea Totana y a partir de ahí empecemos a diseñar qué Totana queremos en el futuro, en los próximos 20 años. Eso es lo primero que se tiene que hacer y eso es lo que nadie ha hecho hasta ahora. Este plan general parte de, en el despacho de alcaldía, cogerse a una serie de amiguetes, decir dónde quieres que te recalifique el terreno y ahí haces tu urbanización y pegas tu pelotazo.
¿Eso se hizo en tiempos del general, gobierno del PSOE y de Izquierda Unida o anterior? No, eso es lo que se hizo a partir de 2003, cuando se tiró a la basura el trabajo que estaba hecho de participación ciudadana, efectivamente, durante la legislatura del 99 al 2003, que se había definido qué tipo de ciudad queríamos. Pero es que incluso esa definición de aquel entonces ya no vale 20 años después. La vida media de los planes generales deberían ser en torno a los 20, 25, 30 años como mucho. Y es que hace ya más de 20 años que se empezó a diseñar ese del 99, con lo cual tenemos que definir qué es la ciudad que queremos. No es lo mismo la ciudad que pensamos, por ejemplo, los socialistas, que tiene que ser ahora una ciudad amigable para el peatón, para los modos de transporte limpios, que facilite el uso de la bicicleta, con la ciudad de finales de los 90 o principios de los 2000, donde se primaba el vehículo, el coche. Entonces, eso es lo que tenemos que definir, qué tipo de calles queremos, qué tipo de ciudad queremos. Si queremos, como he dicho antes, muchas urbanizaciones, pocas, que se concentre la ciudad en el casco urbano, o queremos, como estamos abocados con este plan general, a que el casco urbano, cada vez los barrios se deterioren más, se envejezcan más y no sean atractivos para que la gente joven los habite, y por lo tanto se depriman esos barrios y perdamos esos barrios históricos del municipio. Eso es lo que tenemos que definir, y eso es lo que nadie está preocupado de hacer. Lo único que están preocupados de hacer es intentar ponerse la medalla de quién aprueba el plan general, y es la única preocupación que tiene tanto un partido como el otro, a ver quién se coloca la medalla de decir que yo he aprobado el plan general de Totana. Así no se hacen las cosas. Hombre, insisto, el plan general, como plan general, está aprobado en una sesión plenaria por parte del ayuntamiento, con 15 votos a favor y las abstenciones del PSOE. No, las abstenciones no, voto en contra. Voto en contra, perdón, es verdad. Esta mañana yo le hablaba a una señora y me preguntaba, oye, ¿qué sabemos del plan general? Y pues mira, pues no lo sé, pero se lo voy a preguntar a Carlos Ballester. Y me dice, pregúntale qué parte de culpa tiene Carlos Ballester de que no se haya aprobado el plan general, y si él cree que en 6 años se va a aprobar el plan general. A ver, la primera, ¿cómo está el plan general? Pues creo, porque la información que tenemos por parte del gobierno municipal es prácticamente nula. Sabemos que se están haciendo los trabajos del estudio de inundabilidad, que era lo primero que se había que hacer. No sabemos cómo está el resto. Se sabe que han tenido los técnicos reuniones con los técnicos municipales, con los técnicos de la comunidad autónoma, pero desgraciadamente, por ejemplo, la mesa de seguimiento del plan general creo que se ha reunido una vez en toda la legislatura. En todo el tiempo que llevamos, no han creído que este tema sea lo suficientemente importante como para reunir solamente una sola vez la comisión especial del plan general. La parte de culpa que pueda tener yo en cuanto al plan general. Sí, pues tu faceta sobre todo de concejal de urbanismo. Sí, concejal de urbanismo. Pues bueno, le puedo recordar a esa señora que te ha hecho la pregunta que durante el tiempo que fui concejal de urbanismo, durante los 2 primeros años en los que el alcalde era Juan José Cánovas, el alcalde, mediante una resolución de alcaldía, me quitó las competencias de plan general, incumpliendo el pacto que teníamos firmado. Por lo tanto, yo no tenía potestad para decidir sobre el plan general. Lo único que sí que hice fue hacer la tramitación, como era mi obligación como concejal delegado, dar tiempo a los técnicos municipales para que pudieran elaborar lo que se les mandaba desde alcaldía. Y durante los segundos 2 años, pues lo que estuvimos viendo eran las posibilidades que había de las deficiencias que nos habían llegado. Intentamos hablar con la comunidad autónoma para explicarle el disparate que se estaba proponiendo, y estaban en el periodo ese que he comentado antes, de que eran incapaces de definir si el plan general que se había mandado, que se había aprobado en la primera mitad de la legislatura, tenía deficiencia o no. Cuando llegaron las deficiencias, pues lo que estuvimos viendo era cómo se podían subsanar esas deficiencias, y nos quedamos donde está prácticamente ahora mismo, que era buscar la empresa para que resolviera las deficiencias de inundabilidad, porque era una cosa que tenían que hacer técnicos externos, porque no había técnicos dentro del ayuntamiento con la capacidad técnica de esos aspectos tan concretos de la inundabilidad. Por lo tanto, no me siento responsable para nada, porque además
yo cumplía con mi obligación de tramitación, pero sabía que ese plan general es algo muy, muy negativo para este municipio. Lo dije en su momento y lo seguiré diciendo, pero por lo que he dicho antes, porque no está definido qué tipo de ciudad queremos, porque va a fomentar que se abandonen los barrios de la ciudad y que toda la población se desplace a la zona de los huertos y a las zonas del extrarradio de la ciudad, que se hagan viviendas unifamiliares y no se construya un casco urbano amigable para que lo puedan ocupar familias y sobre todo vayamos rejuveneciendo la población que hay en el casco urbano. Y además no se afronta tampoco, incluso siguen quedando muchos convenios urbanísticos, por mucho que haya gente que diga que no, pero siguen habiendo convenios urbanísticos, fruto de los pelotazos de antaño, y por lo tanto, pues vamos, tengo la conciencia muy, muy tranquila de que los votos del Partido Socialista en contra eran única y exclusivamente para evitar que este plan general se apruebe, porque pensamos que es algo negativo para este municipio. Y si en 6 años va a estar aprobado, pues mientras que se sigan empecinando en intentar aprobar un plan general que no cumple con la normativa, pues la comunidad autónoma o hace una cosa muy extraña, que es aprobar algo que luego los tribunales van a tumbar, que tampoco sería la primera vez que la comunidad autónoma lo hace, pero si siguen empeñados en aprobarlo de esta guisa, está claro que en 6 años no se va a aprobar. O se reestructura bien todo el plan general y se rehace, o va a ser complicado. Complicado no, complicado es que vamos a hacer un receso, como decir los políticos, y ahora volvemos para seguir hablando del plan general y de otros temas. No se me vayan, que vuelvo en poco más de un trago de agua. ITV Totana, por cercanía, por comodidad y por seguridad profesional. Amabilidad y buen trato en un servicio rápido para todo tipo de vehículos y reformas. Recuerde, estamos en el Polígono Industrial El Saladar, por debajo de la autovía, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche. Venga a ITV Totana. Atención a nuestras campañas de promoción. ITV Totana, más cerca de ti. Atendemos sin cita previa. Teléfono 868-680-186. Ya estoy aquí con Carlos Ballester, antiguo concejal de urbanismo y del que se ha hablado mucho en tu etapa de concejal, que se daban pocas licencias de obra, pero es que ahora resulta que cuántas licencias de obra se dan. Pues, ¿y por qué no se dan más? Las cifras no las tengo, pero como era una falacia eso que se dijera, bueno, una falacia no, era claramente mentira y se hacía... falacia es una tontería. Sí, se mentía abiertamente y se decía, sobre todo en campaña, y de hecho al actual concejal de urbanismo lo oí en algún mitin electoral hablar de las posibilidades y cómo se iba a poner aquello a funcionar. Bueno, creo que los ritmos de concesión de licencia son los mismos que antes, porque antes se llevaba un buen ritmo de concesión de licencia, y creo que son los mismos, ni más ni menos, siguen siendo los mismos. Si los proyectos se presentan bien, las licencias se conceden rápidamente. Si los proyectos se presentan con deficiencias, pues se tarda mucho más, porque entramos en los procesos de subsanación de deficiencias y demás. No sé la pandemia cómo ha afectado, según me dicen han estado trabajando en casa al mismo ritmo, incluso que en ocasiones eso permitía el no tener que hacer atención al público, podía permitir un porcentaje, un rendimiento en el trabajo mayor. Confío en que esos comentarios son así, porque pues, es probable, y por lo tanto, pues que yo sepa, la concesión de licencias viene siendo en porcentaje la misma que antes. Lo que pasa es que es muy fácil ver los toros desde la barrera y criticar las cosas cuando no se saben cómo funcionan, y claro, desde la oposición o desde el desconocimiento, que alguna vez es peor, cuando se juntan ambas cosas, pues es muy fácil criticar, pero luego la realidad pone a cada uno en su sitio, y la realidad está poniendo al gobierno municipal actual en que las cosas funcionan algunas veces por la propia dinámica que tiene la institución del ayuntamiento, pero no por el impulso que dan los concejales delegados en las distintas áreas.
en muchas de ellas se ha notado muchísimo pues la falta de coordinación de este gobierno municipal e incluso la falta de tiempo de los concejales para poder atender en su totalidad como requieren algunas de las concejalías de este ayuntamiento. Carlos, te voy a preguntar una cosa que la tengo aquí escrita, que es esto de que el tema de el estado de cumplimiento del acuerdo de presupuesto. Esto, explícamelo para que nos entendamos todo muy bien. El estado de presupuesto, del cumplimiento del estado de presupuesto. Esto es muy... Es curioso que me lo preguntes, porque además precisamente ayer tuvimos un episodio en las comisiones informativas, la Comisión de Hacienda y Régimen Interior. Como es sabido por todo el mundo, el PSOE el Grupo Municipal Socialista llegó a un acuerdo de presupuestos con el equipo de gobierno, con Ganar Totana Izquierda Unida, para aprobar los presupuestos. Para llegar a ese acuerdo nosotros propusimos una serie de medidas, teníamos muchas más, pero definimos, en aras de poder llegar al acuerdo, definimos algunas que creíamos que eran vitales y básicas para poder llegar al acuerdo, y eran orientadas, la mayoría de ellas, a favorecer a los sectores que más habían pasado o más habían sufrido durante la pandemia. Creíamos que era necesario que el ayuntamiento hiciera un esfuerzo para ayudar a esos sectores. Y creíamos básico a desempleados, personas mayores, al sector de la cultura, al sector de deportes, que también había sufrido. Y es curioso porque además una de las medidas que se tomaron eran directamente crear una partida presupuestaria de 40.000 euros para apoyo, y explicamos muy bien durante las negociaciones a la persona responsable de esas negociaciones por parte del gobierno municipal, que fue la concejala de Cultura. Le dejamos muy claro cuál era el espíritu que queríamos con ese tipo de subvenciones, y era ayudar a las entidades y a los clubes deportivos que especialmente, por ejemplo, tenían escuelas deportivas infantiles que fomentaban el deporte base y que durante la pandemia habían tenido que cesar en esas escuelas, pero sin embargo les había estado generando una serie de gastos, por ejemplo, el tener que estar pagando la seguridad social de los monitores que imparten esas escuelas, esos talleres, y lo mismo que pasaba con las entidades culturales, por ejemplo, la Escuela de Música del Paretón, que tiene que estar pagando a los profesores, que tienen que tener los dados de alta, y todo ese tipo de gastos que habían tenido que seguir manteniendo a pesar de que la gente no pagaba las cuotas porque no se estaban llevando a cabo esos talleres o esos cursos o esas escuelas, pues que se les pudiera ayudar. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que también se aprueba en el Pleno, eso no fue sorpresa porque lo propusimos también, una ayuda, una partida presupuestaria de 40.000 euros para ayudar a los clubes deportivos que estaban pasando pues cierta necesidad para arrancar esta temporada deportiva. Estábamos hablando ya de clubes federados, por ejemplo el Olímpico, la Escuela de Fútbol y demás, eran clubes un poco más con otra filosofía distinta, y ayer se nos plantea que la partida que iba para deporte y cultura se destina íntegramente a deporte, se junta con los otros 40.000 euros que se habían destinado a deporte, y en lo que nosotros entendemos que es un clarísimo incumplimiento de los acuerdos que teníamos, pues se destinan los 40.000 euros que iban destinados a deporte y cultura, se destinan única y exclusivamente a deporte. Que es cierto que hay que fomentar el deporte y ayudar al deporte en Totana, por supuesto, pero no es menos cierto que las asociaciones culturales del municipio necesitan un empujón para volver a revitalizar el tejido cultural en el municipio, que desgraciadamente está muy parado. Y para nuestra sorpresa, cuando además lo habíamos todo negociado y hablado con la concejala de Cultura, la concejala de Cultura deja escapar esa partida presupuestaria, no coge absolutamente nada de esa partida presupuestaria y se lo destinan todo a deporte. De verdad, nos causó una estupefacción tremenda el darnos cuenta que para cultura se han destinado 12.000 euros de ayudas directas
y para deportes se destinan 80.000, que repito, el deporte en Totana necesita mucho apoyo, pero es que la cultura también, es que es necesario, es que nos decían, no, es que no se han cubierto las plazas, o sea, no se ha cubierto la totalidad del dinero que se ha ofertado para las asociaciones culturales. Me resulta casi insultante, nos resulta a los socialistas y a las socialistas casi insultante decir que las asociaciones de Totana, culturales de Totana, que además dentro de las asociaciones culturales entran desde el carnaval a la Semana Santa, pasando por la música, por la poesía, por el teatro y por la historia, por el fomento de la investigación, por cualquier tipo, porque la cultura es un ámbito tremendamente amplio, que nos diga que no han tirado de esa partida presupuestaria porque es que la gente, nos llegaron a decir que la gente está muy parada. Creo que es obligación del ayuntamiento y creo que es obligación de la concejala de Cultura el fomentar y hacer que esas asociaciones culturales se reactiven de nuevo y dándoles sobre todo facilidades por parte del ayuntamiento económicas y logísticas para que esas asociaciones culturales se vuelvan a reactivar. Nos pareció de verdad casi insultante que ayer se dijera que es que esas partidas se habían destinado a deportes porque es que en el tema de la cultura que estaba todo muy parado. Que lo diga una concejala de Cultura, que es que la cultura está muy parada, cuando es su obligación fomentar la cultura en el municipio, nos pareció de verdad, y es curioso porque forma parte de uno de los pilares fundamentales del acuerdo que tuvimos con ellos, y es que últimamente nos estamos dando cuenta que es que este gobierno municipal cuesta mucho fiarse de él, o sea, intentamos llegar a acuerdos, los firmamos y conforme lo están firmando, lo están incumpliendo, pues a los días después de estar firmados los acuerdos. Ya, Carlos, le voy a preguntar a la concejala de Cultura que qué piensa ella. Bueno, si no se invierte en cultura, pues a lo mejor luego no vale protestar, decir, hombre, es que nos vamos a gastar un dinero en vigilancia, en protección de la Bastida, que el ayuntamiento no puede asumir, pero bueno, pues a lo mejor de los 40.000 euros puede alguno, ¿no? Pero yo te pregunto una cosa, se lo preguntaré a la concejala de Cultura, creo que es Vero Carricondo, pero te voy a preguntar, ¿qué emociones lleváis a pleno, en este pleno del mes de septiembre? Bueno, en este pleno hemos cambiado un poco ¿O qué emociones han pasado la criba? Sí, bueno, la mayoría, casi siempre la mayoría de las mociones suelen pasar la criba. Suerte que tiene el Partido Socialista. Sí, bueno, porque presentamos mociones que son asumibles por una mayoría. El problema es que hay partidos que se empeñan, o concejales que se empeñan en presentar mociones que no son del agrado de una suficiente mayoría para que pasen. Eso es lo que pasa. Nosotros básicamente para este pleno hemos presentado, algunas son mociones cierto muy genéricas, como son por ejemplo una de apoyo directo a la iniciativa legislativa popular del Mar Menor, para que el Ayuntamiento de Totana secunde esa iniciativa y el propio Ayuntamiento como institución, con el apoyo de los partidos políticos, apoyemos esa iniciativa. Hemos presentado una que creemos nos preocupaba mucho, de apoyo a las mujeres y las niñas ganas, aunque nos pueda parecer muy lejano, pero bueno, de hecho aquí a muy pocos metros tenemos un lugar donde habitan personas que algunas de ellas han pasado por dramas similares. El antiguo hotel, ahora se llama Local del Cepay, en el que pues eso, se le da estancia a personas, en su mayoría algunas de ellas que están buscando asilo, y nos preocupa muchísimo la situación de toda la población en general en Afganistán, pero muy especialmente las mujeres y las niñas afganas, porque los recortes de derechos son totales los que van a sufrir, y creemos conveniente, aunque sea solo simbólico, pero creemos conveniente, por un lado, que se visualice, que los vecinos y las vecinas de Totana sepan la realidad que van a sufrir esas mujeres y esas niñas afganas, y demos el apoyo simbólico del ayuntamiento. Otra de las mociones que nos preocupa mucho y ha sido noticia en lo último y está siendo noticia desgraciadamente,
y antes de que nos pueda pasar en este municipio, creemos que el ayuntamiento se debe pronunciar también, y es sobre los brotes de violencia y de violencia LGTBI-fóbica, es decir, ataque al colectivo LGTBI, originados, creemos nosotros, por los discursos de odio que se están fomentando, especialmente por ciertos partidos y ciertas corrientes de la sociedad española. Y que ya no están en el ayuntamiento. Que afortunadamente ya no están. Esperemos que además del nombre hayan dejado también los concejales que pertenecían anteriormente a ese partido de ultraderecha, esperemos que dejen también parte de esa ideología de ultraderecha, la dejen también en el mismo sitio que han dejado las siglas. Y por último, hemos presentado también una iniciativa para que se estudie la posibilidad de habilitar una partida presupuestaria para ayudar a la rehabilitación de viviendas en nuestro municipio cuando lleguen los fondos Next Generation que van a venir de la Unión Europea para la reconstrucción o de ayuda posterior a la pandemia, para que el ayuntamiento también habilite una partida presupuestaria para que quien quiera acogerse a esos fondos europeos que van a venir a través del Gobierno de España, quieran rehabilitar alguna de las viviendas en nuestro municipio, pues que el ayuntamiento pueda ayudarles de alguna manera también con una pequeña ayuda económica para una de las medidas que enlazan con la primera parte de mi intervención, que puedan ayudar a regenerar los barrios, eso que tan abandonado tiene el plan general que se intenta aprobar ahora mismo. Carlos, hay una cosa que ahora que estoy viendo ahí, que estamos en un lugar verde, estamos en un lugar agradable, limpio. A vosotros os preocupa mucho la limpieza. Seguí comentando eso, que Totana no está lo limpia que debería, los parques no están cuidados y todo esto. No, fíjate, en ese aspecto no es que nosotros lo digamos, ¿no? Que sabes que yo soy muy de moverme andando por todo el municipio, por todo el casco urbano y por fuera del casco urbano lo hago corriendo, y por lo tanto me pateo mucho este municipio, no solo el casco urbano, y podemos ver la suciedad, pero el problema es que cuando nosotros hacemos alguna denuncia pública sobre suciedad y demás, es porque nos llega a través de vecinos. La mayoría de las ocasiones son los propios vecinos y vecinas los que nos reiteran esas denuncias de decir: es que esto está fatal, es que esto, hay veces que nos dicen nunca había estado así. Entonces, mientras que los vecinos sigan quejándose, nosotros seguiremos denunciando pues esa dejadez por parte del gobierno municipal de atención en ciertas zonas del municipio, y entendemos que algunas veces es muy complicado, y también agradecemos que en ciertas ocasiones, cuando hacemos la denuncia pública en medios de comunicación, pues automáticamente esas zonas que están en peor estado, pues se actúa sobre ellas. Por lo tanto, como vemos que es efectivo, seguiremos haciéndolo, el ir denunciando donde los vecinos y las vecinas donde nos denuncian que hay necesidad de actuaciones, pues seguiremos haciéndolas constantemente. Carlos, seguiremos hablando y seguiremos enterándonos del plan general, de los acuerdos que hacéis con otros partidos y que parece ser que no se llegan a buen cumplimiento, y seguiremos hablando de aquellos que correspondan en los momentos que tengamos que hablar. Gracias, hombre. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Y hasta la próxima. Venga, y a todos ustedes, señores y señores, gracias. Queden con Dios.